Seoclay, fanfic escrito en conjunto por Ayame Duberxu, Elvi Ochoa y Gisa Graham. Advertencia: universo alterno, contenido adulto, escuchar a discreción. Resumen: la banda de rock más aclamada, cuyos integrantes son mejor conocidos como los niños bonitos del rock, están en una gran encrucijada. Sus líderes, Anthony y Terry, parecen estar en una lucha por el mando y al parecer también por el amor. ¿Será que la amistad podrá sobrepasar cualquier obstáculo? Capítulo 1. Dream On, escrito por Elvi Ochoa. El ligero temblor de manos se extendía hasta su brazo y recorría todo su cuerpo. La incesante sensación del nudo en la boca del estómago se extendía hasta su pecho y nublaba de momento su mente, amenazando con hacerlo presa del pánico. No quiero pensar en eso ahora, no quiero pensar en eso ahora. Ese era su mantra. YOLO, solo se vive una vez, lo demás no importa, pensaba al tiempo que daba otro trago a la botella. Oscuridad, oscuridad absoluta. El ruido incesante de gritos se escuchaba distorsionado desde donde él se encontraba. Aunque los nervios se hacían presentes, jamás intercambiaría esa sensación por nada del mundo. Love the rush. Amo la adrenalina. Esto era su vida, para esto había nacido. Las manos le sudaban y no podía sucumbir de su pecho esa sensación de estarse lanzando a un precipicio sin paracaídas. Cada presentación era igual, no importaba cuánto tiempo llevaba haciéndolo. La adrenalina se apoderaba de su cuerpo. Esto siempre le pasaba, aunque sabía ocultarlo a la perfección. Un talento innato en él. Bien podría haber sido actor o un excelente jugador de póker, pero su pasión era esta, la música. Las notas lo llenaban de vida, le transmitían sentimientos que avivaban la llama que llevaba por dentro, y que a momentos sentiría que ardería como por combustión espontánea. Si no liberaba esa pasión, esas emociones lo consumirían por dentro. Ya en algún momento intentaron obligarlo a que las reprimiera. No más. Había trazado una línea y no permitiría que nadie nunca más le dijera cómo vivir su vida. Los audífonos en sus oídos lo hacían aislarse del mundo en su acostumbrado ritual antes de salir a escena, inspirándose con los grandes. En ese momento era el solo de Slash de la icónica Dirty Diana de Michael Jackson. Si hubiera alguna manera de eliminar a los medios de la ecuación, lo habría hecho ya desde hace mucho tiempo. Le gustaba la energía y la interacción con el público, mas no la atención que a su persona atraía. El sombrero tipo Outback de piel, cubriendo su chocolata cabellera que le llegaba a los omoplatos, los infaltables Ray-Ban aviador, colgando del cuello en V de la impecable camiseta negra de manga corta que envolvía sus bien trabajados músculos. Con la chamarra biker de piel al hombro, se encontraba recargado en la pared aledaña al túnel que llevaba al escenario, enfundado de la cintura para abajo en jeans de corte ajustado y rectos por la pantorrilla, que parecían haber sido puestos con mantequilla, por lo pegados a su anatomía esculpida en mármol, con la rodilla levantada y la bota industrial izquierda apoyada en la pared. El joven de 23 años movía sus caderas, compenetrándose con la canción, dejando ver por qué arrancaba apasionados gritos y desenfrenadas muestras de cariño por parte de más de una chica. Tales muestras incluían, pero no estaban limitadas, a prendas íntimas que arrojaban al enigmático talentoso guitarrista de Seoclay. Adoraban verlo sudar, ya que sus humedecidas camisetas, siempre con frases irreverentes, en esta ocasión hablo sarcasmo fluido, se les cernían dejando ver las delicias que bajo ésta escondían, probablemente imaginando que eran a ellas a quienes les hacía el amor en el escenario al acariciar las cuerdas de su Gibson Les Paul con sus ágiles y poderosos dedos. Por otra parte, los hermanitos Carwell se movían como peces en el agua, aguardando los momentos antes de salir al escenario, cada quien respetando el espacio del otro. Era una silenciosa regla entre los integrantes de ese grupo un tanto disfuncional, pero que gracias a su talento habían logrado colarse en el gusto del público.
La vida de Terence Graham Granchester no había sido la misma desde que había decidido aceptar la oferta de su amigo Tony de unirse a la banda. Todavía no lograba entender cómo era que precisamente él, un autoproclamado lobo solitario, por así convenir a sus intereses, era que se había dejado convencer de ser partícipe de los locos delirios de grandeza de su amigo. Tal vez porque secretamente compartían los mismos sueños. Él solo quería tocar música hasta los últimos días de su vida. En eso coincidían. Para ambos, la fama y la fortuna venían en segundo lugar. Tan solo era una consecuencia de la pasión que plasmaban en lo que amaban hacer. La música los había unido, creando un vínculo de camaradería y silencioso entendimiento entre los jóvenes. Anthony había perdido a su madre desde muy pequeño, y él, bueno, a veces hubiera preferido creer que también era huérfano. Definitivamente era más feliz estando por su cuenta. Tan solo por hobby era que se había presentado cada día durante un año consecutivo al caer el atardecer en Central Park. Siempre le había gustado la noche para ocultar su rostro y dejar que su talento hablara por él. Su guitarra y su amplificador, fieles compañeros, quienes le ayudaban a entregarse por completo a su música. A veces tocando canciones de alguien más, a veces solo dando rienda suelta a sus dedos improvisando. El estuche de su guitarra nunca terminaba vacío. Los transeúntes siempre lo premiaban con alguna moneda, los más espléndidos con billetes, la gran mayoría con aplausos. Ese era el pago que más le gustaba y le hacía sonreír, tal vez porque le hacía recordar las palabras de su padre. Óyeme bien, jamás un hijo mío vivirá de los aplausos. Ahí era que había conocido a Anthony, quien lo había acompañado por 2 semanas a sus presentaciones callejeras. Obviamente al principio había querido golpearlo por invadir su espacio. Después había terminado por convencerlo de unirse a su banda. El guitarrista anterior se había retirado sin mayores explicaciones, aludiendo a ser mucho mejor que él y los otros integrantes. Ahora se les presentaba la oportunidad que habían estado buscando para tocar ante gente importante de la industria. Podría ser su gran momento, y le pedía encarecidamente que se presentara con ellos. Le había gustado la actitud franca del rubio. Había apreciado que confiara en un completo extraño, lo suficiente como para que le salvara el pellejo. Nadie había confiado en él de esa manera. 6 años habían pasado desde entonces. Si era honesto, debía admitir que Anthony era la única persona en este mundo a la que sentía que le importaba, y por eso era que estaba ahí, exponiéndose al mundo, aunque paradójicamente lo que quería era pasar desapercibido. Esa idea resultaba un tanto inverosímil para cualquiera que entrara en contacto con él, ya que donde y como quiera que estuviera llamaba la atención, no solo por su casi 1,87 metros de estatura, sino por su magnética personalidad, sin mencionar su rostro de estrella de Hollywood y cuerpo de deidad griega. Flash, sus pensamientos fueron interrumpidos por la luz encegadora que lo dejó viendo destellos aún con los ojos cerrados. Chet Caldwell, ya te he dicho que no hagas eso y menos sin mis lentes oscuros. La próxima vez te daré un pretexto para comprarte un móvil nuevo, le dijo furioso, haciendo resaltar aún más su acento británico. Granchester, ya sabes que a las fans les encanta ver el minuto a minuto. Además, se los prometí si cumplían el reto de agregar 10,000 seguidores más a mi Instagram. Deberías ya de estar acostumbrado. Archie le decía en tono burlón. Apenas podía creer que siendo miembro de un reconocido grupo de rock, pues no le importaba lo que la prensa dijera, ellos no eran una boy band ni una banda tributo. Eran una mezcla eléctrica entre rock alternativo de los 80s, 90s con algo de glam metal y toques de grunge underground. Era muy particular combinación entre Guns N' Roses, Metallica, Aerosmith, Def Leppard y Nirvana. Su sonido era vintage. Vaya, tenía que admitir que entendían por qué se confundían a veces al describir su estilo. Lo que sí era inconfundible, aunque no tuviera nombre, era su muy peculiar visión de lo que estaría logrando como grupo Transcender. Eso, y la inquebrantable voluntad de su primo Anthony, era lo que los mantenía unidos a pesar de las diferencias de personalidad. Por todo eso, no entendía cómo era posible que Granchester pretendiera ocultarse de la exposición a los medios. ¿Acaso no sabía que lo de hoy era precisamente utilizarlos como aliados? Mientras, Steele jugaba con las baquetas, haciendo ágiles movimientos en el aire, girándolas entre sus dedos con destreza, concentrándose en sus ejercicios de calentamiento sin inmutarse por el ya acostumbrado pleito casado entre esos dos.
Los observaba a una distancia prudente. Ya se sabía de memoria la rutina. Si lo estoy o no, es cosa que a ti no te importa. Así que quítate de mi cara de una vez, advirtió Terry señalándolo con su dedo y dándole golpecitos en el pecho. Estúpido inglés, no vuelvas a tocarme o te partiré la cara con todo y tus gafas, dijo indignado levantando su tono. Ok, aquí el mediador hace su aparición en 3, 2, 1. Contaba Steer mentalmente meneando la cabeza con una sonrisa divertida en sus labios. Hasta repetía en su mente uno de los usuales diálogos de conciliación. Ya, tranquilízate, no saldremos así, debemos tener buena vibra y transmitirla al público, así que bájenle de una buena vez. Eso diría Anthony, poniéndose en medio como siempre. De no ser por él, ya se habrían partido la cara en más de una ocasión. Me encantaría que lo intentaras, le decía el guitarrista con tono retador y un brillo especial en sus ojos cobalto. Sería muy divertido ver cómo le haces para cubrir los golpes que dejaré en tu linda cara para que no se muestre en tu Instagram. Sonrió, pendenciero, malicioso, aún más, al ver la duda en los ojos de Archie. Atrévete entonces y no habrá gafas que cubran tus moretones, respondió furibundo y amenazante. Archie y Terry estaban peligrosamente cerca de cruzar el punto sin retorno. El inglés le dio un fuerte empujón al bajista en el pecho, y éste le propinó un manotazo tumbándole el sombrero. Ok, Anthony, en cualquier momento, 3, 2, 1... Volvió a contar Steer un tanto extrañado, pero ni sus luces del rubio. En su lugar, otro apuesto rubio, entrando en sus 30, más alto y de larga melena y con cara de pocos amigos, se acercaba a pasos agigantados. ¡Ey, ustedes dos, ya déjense de tonterías!, les decía Albert, su manager, colocándose en medio de los aguerridos compañeros. Estos se separaron a regañadientes, sin dejar de lanzarse miradas retadoras. Lo que yo quisiera saber es a qué maldita hora vamos a empezar el concierto. La gente se merece un respeto y ya llevamos 20 minutos de atraso, reclamaba Granchester al recién llegado, mientras recogía su sombrero del suelo con un elegante movimiento. Es cierto, en eso estoy totalmente de acuerdo con este. Nunca nos atrasamos tanto, secundaba Archie, reacomodando la camisa que se había salido de su pantalón. Albert, ¿en dónde está Anthony?, preguntó Steer, acomodando la calavera que adornaba sus lentes de aumento en el puente de su nariz, al fin interviniendo en la plática. La anterior enemistad pareció desvanecerse ante la observación del castaño baterista. A eso he venido, necesito que me ayuden a buscar a Tony, dijo Albert en tono preocupado. Este tipo de comportamiento de Anthony era poco común, siempre estaba más que listo para salir a la presentación. Al contrario, siempre se podía contar con el joven para mediar entre las fuertes personalidades de los otros miembros de la banda, especialmente con Terry, quien podía resultar algo difícil de lidiar. El joven de rubia cabellera y ojos azul celeste era la roca en la que se cimentaba el frágil equilibrio de emociones que representaba Circle. La última vez que lo vi estaba en el vestidor. Ya sabes que le encanta cuidar hasta el último detalle, contestó Archie. Ahora que lo mencionas, lo vi dirigirse a la azotea. Recuerdo haber bromeado con respecto a que no tenía que esconderse de mí para fumarse un cigarrillo, agregó Terry pensativo. Se escuchaban unos aplausos provenientes de atrás de los 4 hombres, y al unísono se voltearon a ver al extraviado vocalista de la banda que con sus Converse blancos, sus jeans rasgados y la siempre fiel camiseta de franela a cuadros amarrada en la cintura, lucía más joven para su edad, dándole a la banda un toque grunge. «Bravo, si ya terminaron de holgazanear, ¿les importaría moverse? No sé ustedes, pero yo tengo un concierto que dar», les dijo dirigiéndoles una sonrisa sarcástica, pasando en medio del cuarteto sin detenerse. Los 3 aludidos lo siguieron con paso veloz por el pasillo que dirigía al escenario. El estruendo de los primeros acordes de la canción no se hizo esperar, seguido por los gritos de la audiencia, conformada en su mayoría por las féminas que aplaudían a cada uno de los bellos integrantes de Circle, quienes eran conocidos, para su gran pesar, como los niños bonitos del rock. Más de una soñaba con colarse en sus camerinos. Buenas noches, Chicago. ¿Cómo se encuentran hoy en la ciudad de los vientos? Espero que estén listos para soñar con nosotros. Soñar hasta que sus sueños se vuelvan realidad, ya que nunca sabremos cuándo nos tocará irnos. Saludaba Anthony al momento que volteaba a ver a Terry dando la señal. Así que estamos en Chicago de nueva cuenta,
pensaba Terry sonriendo pícaramente al recordar la última vez que pasó por ahí. En su corto paso por la vida, Grantchester reconocía que jamás sería recordado como un santo. No era ajeno a los placeres de la carne, pero sí podía recordarse que hasta ese momento nunca había abusado de su estatus como rockstar para conseguir los favores de alguna más que dispuesta fanática. Ahora que aprovecharse de sus bien dotados atributos otorgados por la madre naturaleza, bueno, esa era otra historia. Siendo tan celoso como era de su privacidad, se podría decir que era casi un milagro que no hubiera fotos publicadas de su rostro descubierto circulando por los medios. Disfrutaba esa parte, ya que le brindaba algo de libertad cuando decidía mezclarse con la gente común y corriente, cosa que le gustaba hacer al llegar a una nueva ciudad. "Dream on", cantaba Anthony, y eso era lo que él hacía. Soñaba despierto con ese momento de arrebatada pasión y entrega absoluta. Un hermoso brasier de satín rosa con cintas lilas se desabrochaba al momento en el que la dama le ofrecía sus senos, rodeándole el cuello con los brazos. Él deslizó uno ávidamente en su boca y saboreó la sal de su piel. El erecto botón tenía un delicioso sabor, pero más delicioso aún había sido probar la humedad entre sus piernas. Le había ayudado a entrar en su vehículo. Obviamente no le permitiría manejar en ese estado, así que buscando en su bolso alguna identificación con su dirección, cuando la envinada damisela había iniciado su avance sentándose ahorcajada sobre él. En cualquier otro momento él se hubiera negado, pero había sido un silencioso testigo de los relatos de esa despechada chica a quien el idiota de su novio había abandonado su suerte apenas horas antes. Se deleitaba recordando el incesante movimiento de caderas que se unían y se separaban cada vez con mayor desesperación en ese breve espacio que no permitía tener piel sin tocar. "Sing with me", cantaba su amigo Tony, al igual que la belleza sobre sus piernas había cantado junto con él al ser tocada con sus expertos dedos en el punto más sensible de su intimidad. Esos mismos dedos que en ese momento acariciaban las cuerdas del instrumento, el cual tocaba con pericia, pegándolo a su cuerpo, a su bajo vientre, estrujándolo, arrancándole las notas deseadas, haciéndolo vibrar y a su audiencia entera. El joven entregaba el alma en cada estrofa. Sus sueños siempre habían sido estos, darse por completo a su audiencia. Las luces de los reflectores le daban de lleno en su bello rostro. Sus azules ojos se entrecerraban, su frente se perlaba de sudor. Pero él seguía deleitando a su público con su talento, y no tenía ninguna intención de dejar de hacerlo. Estar en el escenario era lo que le daba sentido a su vida. Hace algún tiempo que no se sentía como él mismo. Si le preguntaban de qué se trataba, no sabría decirlo, excepto que tenía la sensación que ya nada volvería a ser como antes. Así que al carajo la represión. Algo se había roto dentro de él, lo sabía. El velo de la cordura se desvanecía cada vez más. ¿Qué era lo que decían por ahí? ¿Que las reglas habían sido hechas para romperse? Bien, pues estaba más que dispuesto a poner a prueba ese dicho. La cabeza le quería explotar. La luz del mediodía se filtraba por entre las cortinas de la lujosa habitación. En realidad no quedaba ni sombra de la suite que había recibido el día anterior. Había prendas de vestir tiradas desde la puerta hasta la mesa de centro. Algunas botellas de champán yacían rotas en el piso, otras de Borbón, volteadas sobre los sillones. Un charco derramado en la antes pulcra alfombra blanca, todas vacías. La pantalla estaba a punto de desprenderse de su base en la pared. El celular había atravesado uno de los vidrios de las puertas que daban a la terraza desde donde se podían ver los rascacielos de la isla de Manhattan. Sentía el cuerpo pegajoso. Las náuseas eran casi incontrolables. Entrecerró sus ojos sentándose en la cama, y la sábana se deslizó por su pecho desnudo hasta su cintura. Se talló la cara para desperezarse y vio a una pelirroja que se arremolinaba junto a él, dejando sus abundantes pechos al descubierto. En ese momento, una preciosa mulata hizo acto de presencia, recogiendo algunas prendas y comenzando a ponérselas sin dejar de sonreír pícara y más que satisfecha. Él quiso levantarse para ir al baño. Ya no soportaba la crema batida seca adherida a todo su cuerpo. Pero al abrir bien los ojos se vio atrapado entre la pelirroja y una voluptuosa pelinegra con rastros de labial escarlata en su rostro. Él portaba el mismo tono en su abdomen y bajo vientre. La puerta de la otra alcoba de la suite se azotó ruidosamente, provocándole que se cubriera los oídos con sus manos mientras intentaba calmar las ondas de dolor que le recorrían de pies a cabeza. Escuchó unos fuertes pasos y acto seguido se abrió la puerta de entrada. «Ya deberías de estar listo. La rueda de prensa empieza en media hora».
Chicas, lo siento, pero ya deben de irse, dijo el recién llegado un tanto exasperado. La mulata ya había desaparecido. La pelinegra se levantó como resorte cuando escuchó el portazo, pero la pelirroja se había acurrucado pegándose más al joven músico como si fuera una lapa. Y tú hazme el maldito favor de darte una ducha. Es lo que intento. ¿Me podrías ayudar a quitármela de encima?, dijo suplicante y molesto, frotándose las sienes con sus dedos. Lo siento, esta vez limpiarás tu desastre tú mismo. Tú y yo hablaremos seriamente después del concierto. Apenas si podría creer que estas escenas de bacanal se hubieran vuelto una constante en su amigo por los pasados 5 meses desde que estuvieron en Chicago. Iba de mal en peor. Honestamente, ahora se arrepentía de no haber puesto un alto desde que todo había empezado. Su actitud era la misma durante todas las ruedas de prensa: apoderarse de la silla más alejada de las cámaras y tocar su guitarra mientras las personas a su alrededor hablaban, haciendo y contestando preguntas. En esta ocasión, su cabello estaba atado a su nuca en una coleta baja. El sombrero elegido había sido un tipo fedora, los espesos lentes oscuros y su cigarrillo sin encender entre sus delgados pero muy apetecibles labios. Anthony, ¿por qué los lentes oscuros? ¿No estarás adoptando las mañas de tu amigo? ¿Por qué no habría de hacerlo? He descubierto que son muy cómodos, en especial después de una noche de desvelo contra las luces de sus cámaras. ¿Qué dices de la gente que opina que tú eres el alma de la banda? Les diría que nadie es indispensable, contestó con una leve inclinación de cabeza, bajando un poco la mirada, mientras una casi imperceptible sonrisa sarcástica cruzaba por sus labios. El motivo por el cual Soclay ha funcionado es por el talento que cada uno de sus miembros aporta. Nos alimentamos los unos de los otros de ese talento, y a la hora de la toma de decisiones, todas las opiniones pesan lo mismo. Terry solo asistía por mero trámite, ya que jamás hablaba más de lo estrictamente necesario. Eso no impedía que los reporteros quisieran lanzársele a la yugular, en especial con su errático comportamiento de los últimos meses. Terry, ¿qué nos puedes decir de las grandes cantidades que se han tenido que pagar para cubrir los daños a los que los hoteles donde Soclay se ha estado hospedando durante la gira? Terry aparentemente ni siquiera se inmutó ante la pregunta, simplemente siguió en lo suyo, ignorando al reportero olímpicamente. Con respecto a esas cuentas, también deberían incluir en sus notas que todas y cada una de ellas han sido pagadas en su totalidad, así que no deberían de quejarse, ya que no hay falta que perseguir. Intervino Albert, al tiempo que Anthony y Terry intercambiaban silenciosas miradas. Terry, a pesar de tu fuerte carácter, parecería que no tienes voz ni voto en las decisiones de la banda. ¿No tienes nada que decir con respecto a que los demás tengan que pagar por tus desastres? ¿Acaso no te cansas de que siempre tengan que responder y dar la cara por ti?, preguntó insidiosa una reportera rubia de ojos azules. Terry dejó de tocar su instrumento, se puso de pie lentamente con una peligrosa media sonrisa. Tomó su guitarra con ambas manos por el brazo y, blandiéndola en el aire con un furioso movimiento, la estrelló contra la mesa sobre la que estaba el servicio de café, rompiéndola en dos. Tazas, platos, azúcar y demás enseres volaron aterrizando por todos lados. La guitarra estalló en 1000 pedazos que quedaron dispersados por la alfombra. Metió con algo de dificultad su mano dentro del bolsillo de sus apretados jeans y sacó un fajo de billetes de $100 que aventó de manera displecente sobre los escombros. Ahí tienen, esto debería cubrir el monto. Yo siempre pago lo que debo, dijo, dándose la media vuelta con el mástil de la guitarra al hombro, arrastrando algunas de las cuerdas y abandonando la habitación en medio de flashes y cámaras que seguían grabando sin perder el más mínimo detalle. Una canción tras otra, los minutos se volvieron horas y el aliento le faltaba. Admitía que en esta ocasión se había pasado de la raya y ahora los excesos le estaban pasando la factura. La vista se le nublaba, sentía las piernas de gelatina, como si fuera cartílago puro y nada de estructura ósea que las detuviera. A momentos pensaba que no lograría terminar el concierto. Intentaba desesperadamente alimentarse de la energía del público para poder continuar. Una más, tan solo cantaría una canción más. Se repetía Anthony a sí mismo, mientras sentía que dejaba más el alma en cada melodía. Gracias, New York, han sido maravillosos, los amamos. Las palabras que habían querido decir toda la noche al fin habían sido pronunciadas. Volteó a ver a Terry, quien lo veía de la misma manera que lo había observado ver a Archie en sus intercambios previos a los conciertos. Eso no podía ser buena señal.
Terrence más tardó en terminar de arrancarle las últimas notas de su solo a la guitarra que en lo que ya se encontraba saliendo del escenario, no sin antes dirigirle a su amigo una fulminante mirada de intenso cobalto. Entró intempestivamente al camerino y empezó a dar vueltas como león enjaulado. Ya estaba decidido. Había tomado su resolución después del show en la rueda de prensa. Quería a su amigo y por lo mismo no estaba dispuesto a seguirlo encubriendo, tan solo para verlo estrellarse. Las cosas habían sucedido de una manera que ninguno lo había planeado. Simplemente todos asumieron que él era el culpable y por ayudar a un amigo no le importó no sacar a todos de su error. ¿Qué más daba una raya más al tigre? Pero todo tenía un límite y Anthony parecía no recapacitar. Su comportamiento irresponsable ya estaba afectando su desempeño. Esta noche había sido el colmo. Se había equivocado en varias ocasiones entrando a destiempo. Casi no alcanzaba el tono de uno de sus éxitos y por si fuera poco estuvo a punto de dejar caer el micrófono. Las luces, el humo y la demás parafernalia que utilizaban les había ayudado a que esos errores no fueran tan notorios por parte del público. Pero para él eran más que evidente que su amigo estaba perdiendo el camino que se había trazado de hacer de Soclay una banda relevante, trascendente. Aún así, todo eso pasaba a segundo plano. Su palidez extrema era evidente, al igual que su irritabilidad. Estaba decidido a llegar al fondo de los motivos detrás de ese proceder. Escuchó a Tony cómo cruzaba lentamente la puerta, arrastrando torpemente los pies a sus espaldas. No le extrañaba, lo había visto tomar unas pastillas antes de empezar el concierto. La puerta se cerró y el cuarto quedó en silencio. ¿Quieres ser un maldito cliché? ¿Sexo, drogas y rock and roll? A eso no te ayudaré, renuncio. Le dijo molesto, decepcionado. El rubio se llevó la mano a la nariz manchándosela de sangre. El pulsante dolor de cabeza solo se había intensificado con el transcurso del concierto. Quiso sostenerse del tocador, pero no tuvo las fuerzas suficientes para lograrlo. Terry, espera, no me siento. No terminó la frase. Cayó al piso y empezó a convulsionar. Continuará.